El ser humano tiene esto que se llama capacidad de resiliencia, que significa saber adaptarse hacia lo nuevo, hacia aquello que tal vez amenaza y puede destruir lo anterior. Por ejemplo, con el tema de la pandemia hemos escuchado de muchos locales que han tenido que cerrar porque no han podido resistir a la malaria de la situación. Pero hay otros que han salido adelante a pesar de todo lo que sucedió y parece una cuestión arbitraria. A algunos les va bien y a otros no les va tan bien. Pero la realidad es que no es tan así, no es tan arbitrario, porque cuando uno va preguntándole a los que les fue bien, se da cuenta de que ha sabido ser resiliente, ha sabido salir adelante, se adaptó, cambió, desechó cosas viejas que no funcionaban y ahora ha sabido reinvertirse. Según la antropología y la psicología, la capacidad de resiliencia es fundamental para tener una vida sana, porque mientras mejor sepamos adaptarnos a lo nuevo, tendremos mejores chances de éxito. En la vida de fe también tenemos que aprender a ser resilientes. Como seres humanos tenemos que adaptarnos y hasta reinventarnos espiritualmente cuando tenemos nuevas situaciones externas que nos ponen en aprietos y sobre todo nos dificultan nuestra vida de fe. Y el caso concreto es, por ejemplo, en la situación de COVID. Muchos hermanos y hermanas, en realidad todos, tuvimos que aprender a convivir con lo virtual y a rendir culto en YouTube. Antes lo hacíamos de manera presencial, pero tuvimos que aprender a hacer eso, a participar en los estudios bíblicos por Zoom, en miras de mantener a flote en nuestra fe y no estancarnos. Pero la asimilación de lo nuevo y la resiliencia no solamente pasa por las cuestiones externas que vienen de afuera, sino que muchas veces también vienen por dentro. O sea, cuestiones que suceden dentro de nuestro interior y tenemos que cambiar. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo trae a nosotros cuestiones nuevas, mensajes que cambian con que hacen que nuestras convicciones tengan que cambiar. Resiliencia espiritual implica recibir una verdad bíblica que destruye nuestras convicciones incorrectas. Y bueno, esto mismo parece hacer Santiago con su declaración de que Abraham fue justificado con las obras. Este mensaje habrá sido un shock para los hermanos de la iglesia primitiva, y no solamente para ellos, sino que también para nosotros, porque nos preguntamos cómo que por las obras somos justificados. O sea, tenemos en Romanos 3:20 que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Y de repente Santiago dice que es por las obras y nos preguntamos, Santiago, ¿qué pasa? ¿Te falta Biblia? ¿No leíste a Romanos? La realidad es que Santiago no va en contra de Pablo. Y al contrario, lo que busca hacer Santiago por medio de esto es corregir no a Pablo en sí, sino las palabras mal entendidas de Pablo de parte de la iglesia. Muchos parecerían entonces festejar que nos vamos al cielo con la fe, aún a pesar de que no estoy haciendo nada concreto que muestre que tengo esa fe. No hay evidencia de que mi fe que profeso tener es genuina. Ellos creían que lo cognitivo, lo mental o la convicción interior de que tal vez Jesucristo entró en algún momento en nuestros corazones, en algún retiro espiritual específico, los iba a salvar. Más allá de que el árbol que tenía en su fe, del árbol de su fe, hace rato que no se encontraba ninguna manzana espiritual. Santiago incluso es más crudo y hasta irónico, porque dice en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, si la base de que estás en paz con Dios es la convicción mental, espiritual o emocional, algo que te hace creer que vas al cielo, y no hay nada que te asegure lo contrario concretamente, no hay hechos en tu vida, probablemente no sea algo del espíritu, una convicción que te da Él, sino que es un engaño de Satanás. O sea, si la vida no tiene obra alguna, si hace rato que no hay frutos en nuestros corazones, entonces más que una convicción del espíritu, es algo que Satanás implantó en nosotros para engañarnos. Lo más probable entonces es que Satanás esté ganando esta partida de ajedrez por goleada. Nosotros creemos que con nuestros dos peones estamos ganando la partida contra alguien que tiene el alfil, las dos torres y la reina viva. Nos está destruyendo y aún así nosotros creemos que por estas convicciones mentales nos vamos a ir al cielo. Porque en algún momento nosotros afirmamos que hemos conocido a Cristo. Dice el versículo 22 que en Abraham, el ejemplo de la fe justificadora, puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras. Esta frase completar es interesante.
Santiago está diciendo que la fe necesita un componente extra como para darnos acceso al cielo. Esto parecería decirnos, y por eso muchos católicos e incluso algunos evangélicos afirman que con la fe solo no basta, uno necesita obras para llegar al cielo. Pero decir esto sería otra vez contradecir a Pablo, y la Biblia no se contradice entre sí. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que significa, a la luz de la narrativa bíblica y la teología, completar las obras? Lo que Santiago está diciendo es que las obras permiten a la fe llegar a ser lo que es. Las obras permiten a la fe llegar a ser lo que es. Como cuando plantamos una semilla y vemos que va creciendo de a poco y de repente vemos como que hay algo verde que está en la tierra ahí. Entonces, esa planta que empezó a ser, a menos que la sigamos regando, no va a terminar siendo planta. Necesitamos trabajarla, ponerle agua, tener que estar constantemente atendiéndola para que ciertamente eso que empezó a ser termine siendo. Es así también nosotros, si no regamos nuestra fe que comenzó Cristo Jesús a partir de su sacrificio y el Espíritu entrando en nosotros, esa planta nunca llegará a ser planta. Entonces, ¿cómo estas cuestiones caminan de la mano? Sí, Pablo tiene razón a que la justificación comienza cuando somos declarados justos ante Dios. Y es solamente por fe, y es algo que solamente Cristo hizo y que nosotros no hicimos nada. Pablo tiene razón, está en la Biblia. Pero también Santiago tiene razón al decir que somos justificados por las obras. La fe nunca llegará a ser fe verdadera, a menos que concretamente sea trabajada, que haya frutos concretos. La planta no crecerá y lo que parecería ser en realidad no era, a menos que sea regada con obras concretas. Entonces, nótese cómo fe y obras no son conceptos contrariados entre sí con lo que se refiere a la justificación. Uno corresponde a la otra y uno sin la otra no tiene razón de ser, como afirma el apóstol, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo más interesante y trágico de lo que estoy diciendo, y lo que nos dice en realidad la palabra de Dios, es que a pesar de estas palabras claras y concretas, muchos creen que se irán al cielo solamente por creer. A pesar de que la fe es igual o incluso peor que la de los demonios, su convicción está firme, su vida caminará en el engaño hasta que finalmente se lleve un shock cuando en el cielo vea que en realidad no tiene acceso a él. Por eso es importante la resiliencia espiritual. Dejar que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, corrija nuestros pasos e incluso cambie y destruya nuestras convicciones más profundas que son incorrectas. Necesitamos ajustar nuestro calibre en los términos de Dios y no lo que nosotros creemos. Porque solo a partir de un alma dispuesta a aceptar humildemente la palabra de Dios hablada, podremos ver la gloria de Cristo en la eternidad. Entonces, para cerrar, quisiera que se pregunten, primero, ¿cómo es la resiliencia espiritual de sus vidas? ¿Estamos dispuestos a que Dios tire abajo lo que está mal pensado en nuestras vidas por medio de su palabra? ¿Estamos dispuestos a que suceda eso? Que Dios cambie lo más profundo de nuestro ser y que nos choquee en miras de que nosotros podamos hoy ser sorprendidos y no allá en la eternidad. Y lo segundo, ¿cuáles son mis obras que completan mi fe? ¿Hay evidencia de salvación en mi vida? Que nuestra oración sea esta: Señor, corrige mis pensamientos, corrige mis pasos y tira abajo todo engaño de Satanás en mi vida para que mis días vean tu gloria aún en esta tierra y así pueda verlo también allá en los cielos. Que esta sea una realidad en la fe y las obras de los hermanos y hermanas de la iglesia Betelo, hoy y por siempre. Amén.